Gracias al Señor, siempre digo esto, porque si no fuera por Él, primero no estuviéramos, no existiéramos, no hubiéramos sido bendecidos con la salvación. En segundo lugar, porque podemos abrir la palabra de Dios todavía y escudriñarla y buscar en el Señor esas respuestas que necesitamos y que solo Él y solo en Él podemos tener la bendición de recibirlas. Hoy queremos tratar un tema, el tema es amar al prójimo es una deuda que urge pagar. Y quisiera decir que cuando nosotros hablamos de deuda es porque pagar algo es porque hemos contraído una deuda, perdón. Y esa deuda contraída Dios nos llama como seres humanos a honrarla. Es un compromiso que debemos nosotros cuidar, cumplir conforme a lo que Dios nos enseña. Toda la humanidad está llamada por Dios a pagar una deuda que tiene dos caras. La primera es la deuda de no amar a Dios como Dios nos pide que Él sea amado. Y en segundo lugar, de no amar al prójimo, a nuestros prójimos, como Dios dice que lo hagamos. Los hijos de Dios somos llamados a ser los primeros en pagar esa deuda, porque hemos recibido el amor de Dios en Cristo y por eso, porque hemos recibido del Señor eso, podemos dar, podemos amar. Pero toda la humanidad está siendo llamada por Dios en esta hora porque justamente por no pagar esa deuda estamos viviendo en grandes situaciones de descalabro mundial porque no somos capaces de amar. Así que cuando volvamos vamos a empezar a desarrollar este tema y estaremos partiendo del libro de Romanos capítulo 13 desde el versículo 7 al 10. Ahora mismo volvemos. Para tratar el tema que hoy estaremos escudriñando, es necesario ir al principio. La palabra de Dios dice que Dios es amor y que el amor es de Dios. Tenemos que comprender hasta donde nuestra limitación humana nos lo permite lo que esto significa. Decir que Dios es amor es hablar, Dios nos está hablando de que su naturaleza es amar. Él es amor, de Él brota, de Él surge, Él es el origen del amor. Y luego dice, el amor es de Dios y Dios nos indica que Él es el dueño, que de Él surge, que a Él le pertenece. Estas dos frases son sumamente importantes. Dios es amor y de Dios es el amor. Nosotros no podemos, como criaturas, creer que inventamos el amor, que nosotros creamos el amor, que de nosotros salió un día la necesidad de pensar en el amor. No, el amor es de Dios. Y por habernos hecho, por ser Dios nuestro creador, el ser humano tuvo una experiencia que lo marcó. Cuando la palabra de Dios dice que Dios creó al hombre y que sopló sobre el hombre espíritu viviente, que así fue hecho el ser humano, un alma viviente, Dios nos está indicando que cuando Él decidió hacernos a su imagen, conforme a su semejanza, y sopló aliento de vida, el hombre estaba recibiendo un baño en ese momento que despertaba todas las facultades que Dios había puesto en el ser humano. Nos creó para que los atributos de Dios estuvieran en nosotros, para que nosotros pudiéramos tener una comunión genuina con Dios, para que aprendiéramos de Él. Y al hacernos a su imagen, conforme a su semejanza, Dios está diciendo que sus facultades colocadas en el hombre y en la mujer
reflejaban la naturaleza de Dios. Dios es amor, por lo tanto nos hizo seres humanos con capacidad de amar. Y ese amor, en ese primer encuentro que el ser humano tiene con Dios, y Dios con el hombre y el hombre con Dios, en ese primer encuentro, el hombre recibe un influjo sobrenatural del poder de Dios. Y ese amor no solo lo recibe y lo llena, no solo él y luego ella se dan cuenta del poder glorioso del amor, que es no necesario, sino vital para todo su ser, cuerpo, alma y espíritu, sino que en ese mismo momento en que se abre la puerta a la recepción, al ser humano ser receptivo y recibir, ser un recipiente y al mismo tiempo que recibe dar, entonces el ser humano se da cuenta de que el amor no es solo para consumo interno, no es solo para sentirse bien, no es solo para vivir recibiendo, sino para vivir recibiendo y dando. Dando primero a Dios, luego dando a Él mismo, debe aprender a amarse a sí mismo y luego darle al prójimo. Estas tres partes son sumamente importantes, porque en el orden de Dios, usted y yo no podemos amarnos adecuadamente sin primero recibir de Dios su amor. Es Dios que nos llena, nos capacita, quien aviva, activa lo que ha puesto sus facultades en nosotros para nosotros poder dar. En tercer lugar, si de Dios no recibimos, tampoco podemos darle a los demás. Si no aprendo de Dios a amarme, no puedo amar a los demás. Y hoy lo vemos a través de mucho tiempo, hay mucha literatura que nos enseña, y no literatura cristiana necesariamente, sino literatura de los que investigan el comportamiento humano desde la óptica humana, tienen que decir y han dicho que una persona que no se ama a sí misma o que no ama a los demás es una persona frágil, una persona que vive con carencias muy profundas. Perdón, y eso lleva al ser humano a una experiencia de descalabro. La persona vive en bancarrota afectiva si no recibe, pero no puede recibir primero de los demás y no puede darle a los demás si primero no recibe de Dios. De esta forma, este primer encuentro que Dios tiene con el ser humano sella, es el primer contacto glorioso que ni siquiera lo podemos describir, lo que sintieron primero Adán y luego Eva, en el orden en que fueron creados. Imposible describirlo, porque es una experiencia pura, donde la benignidad del amor de Dios, la misericordia, la capacidad de llenar a plenitud, de que el ser humano supiera y sintiera que estaba lleno, que había algo especial que estaba en ese momento viviendo. Todo eso que Dios imprimió en ese momento abrió la experiencia de poder ser llenado para llenar, de poder recibir para poder dar, de poder ser congruente con su propia naturaleza conforme al reflejo de Dios en esas vidas que habían sido diseñadas por Dios, creadas por Dios para dar y recibir. En esa primera experiencia de saberse amado y de saber que se podía amar, aprendieron que el amor fue diseñado por Dios, que le pertenece a Dios y que a Dios hay que darle la honra. Por eso aprendieron a amar a Dios. Y por eso, continuamente en las Escrituras, y lo vamos a ver dentro de un rato, Dios dice una y otra vez que este amor debe ser un amor pleno. Saber quién es Dios nos lleva a la convicción de que Dios merece ser amado. Ese merecer tiene que ver con la grandeza de Dios, esa grandeza que Él imprimió en lo que creó y a quienes creó. Y al darnos cuenta de la grandiosidad, la majestuosidad de Dios, eso mueve al ser humano de manera natural. Y estoy hablando en ese momento del momento de la creación, del instante de la creación. Esta
forma de expresar gratitud a Dios es solo una de las maneras de expresar el amor. Todo esto empieza, todo esto ocurre. ¿Y qué es lo que pasa? Que después de Adán recibir a la que era su compañera, recibirla de parte de Dios, se da cuenta que hay alguien a quien amar que no es solo Dios, ese prójimo, esa otra persona que él sabía que tenía lo mismo que él tenía, pero que era diferente. Por eso la llama varona, le da un nombre. Varón, varona, sabía que Dios la había sacado de él y por lo tanto la ve como ella, como tú, como alguien diferente a mí. Ese es el prójimo. Y a ese prójimo había que amarlo, no porque era una imposición, sino porque de manera natural, en una explosión gloriosa de lo que es el reflejo del amor de Dios que él había vivido, ahora lo puede expresar, lo puede transmitir, sabe que esa persona debe ser honrada. Esa persona tiene la imagen de Dios, que tiene una vida que Dios ha dignificado, que ha santificado y que ha hecho con propósito para que tanto él como ella expresaran ese amor, recibieran ese amor y al mismo tiempo en un reciclaje permanente, al dar se recibe, al recibir se puede dar. Cuando el pecado entró, dañó esta relación. Dañó la relación del hombre hacia Dios y la relación del hombre y la mujer entre ellos. El pecado destruyó, desconfiguró, enfermó el amor, enfermó la relación. Y este amor que fue dado de una forma tan espontánea en el primer encuentro de estos dos seres vivientes, prójimos entre sí, esto que es dañado por el pecado, por la desobediencia, por no hacer caso a Dios, no solo fracturó la relación entre ellos, sino la relación entre ellos y Dios. Así que toda la creación es afectada y el desamor es algo que empieza a surgir. Cuando Adán recibe a esta mujer, le llamó, como dije hace un rato, varona, del varón fue tomada. Ella es alguien que Dios creó desde mí, tomó de mí para hacerla, está totalmente vinculada a mí. Pero cuando se rompe el amor o es dañado el amor por el pecado, entonces inmediatamente, y quiero que pongamos atención a esto porque siempre es importante y es lo que nos permite entender muchas cosas en el día de hoy, ese amor dañado hace que la percepción del prójimo cambie. Ahora Adán ve diferente a su mujer, a su esposa, y la ve diferente a tal punto que le cambia el nombre. Ya no significa ella lo mismo para él. Y de ser varona, una identidad tan profunda, tan necesaria, tan amorosa, ahora ella es Eva. Se desvincula diciendo, es la madre de los vivientes. Será la madre de mis hijos, pero ya no es lo mismo para mí. Ese rompimiento hace que vea a su prójima diferente. Ya cambió la percepción, cambió el significado, porque el pecado dañó eso. Y por supuesto, si se ve diferente al prójimo o a los prójimos, el amor se dará de forma diferente. Hacemos una pausa. La palabra de Dios nos enseña, Dios
es el que trata este asunto, el que narra este asunto. Y nos hace ver que a partir de ese rompimiento, donde ya la persona no se percibe igual y no se respeta igual y no se honra igual y no se ama igual, entonces esto fue tocando, fue corriendo. Fue una epidemia que tocó la humanidad. 2 ejemplos nos ayudan mucho. Vamos a poner 3. Primero, Caín. Caín dice que él mató a su hermano. Falta de amor total. No había ningún valor a ese que era su prójimo, pero que tenía una filiación biológica, su propio hermano. Lo mató. Violencia. Cuando no se ve al prójimo con amor, esto va a surgir tarde o temprano. Segundo ejemplo, Lamec, que es descendiente directo de Caín. Dice la palabra de Dios que es el hombre que coloca por primera vez al ser humano, al prójimo, como un objeto. Y en lugar de preservar lo que Dios había dicho, tengan, esta mujer es para ti, este hombre es para ti, rompe eso y es el primer bígamo que la palabra de Dios registra, el primero en la historia. Satisfacción personal, egocentrismo. Cuando no hay amor, esto es lo que ocurre. Tercer ejemplo, dice Génesis capítulo 6, que Dios vio al hombre y la maldad había ocupado la tierra, la corrupción había ocupado la tierra, la violencia se manifestaba, el corazón, dice Dios, y los pensamientos del corazón iban de continuo al mal. ¿Qué está diciendo Dios? Que el pecado fue transmitiéndose, el patrón, el modelo de amar fue esfumándose, diluyéndose. Y llegó un punto en que todo lo que había en la tierra, dice, toda carne corrompió su vida en la tierra, su propósito en la tierra. Solo un ser humano, Noé, no fue contaminado. Cuando no hay amor, las generaciones que surgen no van a amar, no tienen cómo amar, aunque potencialmente, porque tienen atributos de Dios, pudieran aprender, ser enseñados, viendo el modelo de sus padres, de los adultos. Si no tienen ese modelo, el amor se va desgastando, debilitando, enfermando, desapareciendo. Esto es lo que Dios nos narra. Y a través de la Biblia vemos cómo esto se repite continuamente. Por eso cuando Dios llamó al pueblo de Israel a la libertad, sacarlos de Egipto para ir a la tierra prometida, Dios le dio muchas instrucciones, mandamientos, ordenanzas, principios, normas a Moisés. Dios quería a este pueblo que estaba llamando para ser su pueblo, los descendientes de Abraham por la vía de Isaac, el pueblo de Abraham, Isaac y Jacob, estaba diciéndoles, quiero que así como los toco para sacarlos a libertad, ustedes aprendan, entiendan que la libertad solo puede ser marcada por el bien si hay amor. Y Dios vuelve a traer al pueblo de Israel o empieza a darles esto para que ellos lo comprendan. Dios tiene que ser el primero al que ustedes amen y amarlo de todo corazón, con todas las fuerzas, con toda la mente, con todo lo que ustedes son, amarlo, porque si aprenden de Dios el amor y aprenden a amar a Dios, sin duda van a aprender a amarse a sí mismos y amar al prójimo. Es esa la secuencia. Dios quiere rescatarla y quiere darles a este pueblo esa bendición. Así que Dios le dice a Moisés que ese pueblo debía aprender a amar a Dios con todo el corazón, fuerzas, Deuteronomio 6, y luego también les dice que tenían que aprender a amar al prójimo como ellos mismos. Levítico, y lo leo, 19:18, libro de Levítico 19:18, Dios dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Y el yo Jehová es un punto, un énfasis. Dios está diciendo, quien te da este mandamiento soy yo. Tienes que oírlo, tienes que aprenderlo. No
vas a odiar a tu prójimo, no vas a vengarte de él, no vas a guardarle rencor, sino que lo amarás, y escuche la medida, como a ti mismo. Esta mención que Dios hace a través de esta declaración de amar al prójimo como a sí mismo, está ensartando la historia. Está volviendo a tomar la historia que rompió el pecado en el Génesis, donde la pérdida de significado se refleja cambiando el nombre y tratando no bien a esa persona, alejándolo de la vida, no haciendo lo que Dios quiere. Dios toma esto y lo regresa a este mandato y le dice, tienes que amar a tu prójimo. Las cosas que Dios nos enseña no son cosas para no aplicarlas, ni son cosas caprichosas. Son aspectos que necesitan nuestras vidas para que seamos personas dentro del propósito de Dios y para que el propósito de Dios se cumpla, para que seamos coherentes, para que disfrutemos sus bendiciones, para que podamos darle a otros de esas bendiciones, para que la armonía en el matrimonio, la armonía en la familia, padres, hijos, hijos entre ellos, la armonía con los vecinos, con la ciudad, con el país, salga de esta base que se llama amor a Dios, amor a ti mismo, amor al prójimo. Ahora, nosotros no vamos a tratar hoy el amor a Dios como tal, ya lo vamos a tratar, pero hoy vamos a hablar del amor al prójimo. Porque fíjese, el día que el Señor le dice a Moisés, dile al pueblo esto, inmediatamente marca comportamientos, actitudes, sentimientos que iban a reflejar que realmente se amaba al prójimo. Decía hace un rato, Dios no nos da cosas que no puedan ser cumplidas, ni son cosas caprichosas. Son esas cosas que necesitamos para ser las personas que Dios creó, para que podamos disfrutar lo que es la paz de Dios en nuestras vidas, paz que puede ser transmitida por medio de acciones. Y en ese capítulo 19 de Levítico, Dios dice, ¿cómo? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo tú amas? Porque hoy, si nosotros le preguntamos a X persona, ¿cómo tú sabes que amas al otro? Posiblemente dices, bueno, porque yo suplo la comida, porque yo cuido mi familia, porque ese tipo de cosas que sí reflejan amor, pero no siempre el amor existe cuando alguien da cosas económicas. Ahora, Dios dice claramente, y voy a mencionar, voy a hacer el resumen. Dios dijo, estas son las conductas, estas son las maneras que expresan, hay un arraigo entre lo que es el amor que aprendí de Dios y el amor que doy a los demás. Número 1, Dios dice, si tú amas al prójimo como a ti mismo, no vas a robarle, no vas a engañarlo, no vas a mentirle, no vas a jurar falsamente, no vas a oprimirlo, no vas a retener el salario, no vas a maldecirlo, no vas a maltratarlo y no vas a maltratar a los que vienen con una discapacidad como es ser sordo o ser ciego. Dios dice, no los maltrates. Lo que hoy llamamos discapacitados, no maltrates al que tiene una incapacidad física o funcional. No serás injusto, vas a tratar con justicia al que es grande y al que es chiquito, al que es pobre y al que no es y al que es rico. Vas a tratar con justicia a todos. No vas a chismear, no vas a murmurar, no vas a asesinar, no vas a irrespetar al anciano, no alterarás el peso cuando tú tengas que vender algo. Vas a tratar bien al extranjero y no vas a alterar. Cuando midas un terreno, no vas a alterar las medidas para ganarte más dinero. Qué práctico es todo esto, qué práctico es amar. Mire cómo Dios nos dice, ¿de qué forma tú puedes mostrarle a los demás que lo amas? Siendo justo, tomando en cuenta que es un ser humano que tiene la imagen de Dios y que Dios te ha dicho que lo ames.
que Dios me ha dicho que lo ame, que Dios nos ha dicho que nos amemos. Esto para Dios es sumamente importante, porque si tú y yo no aprendemos a amarnos, nosotros haremos el mundo inhabitable. Haremos el mundo un mundo lleno de violencia, de maldad, y lo estamos viviendo en el día de hoy porque muy poco se ama con amor real y muy pocos aman de acuerdo, conforme a la naturaleza de Dios. Cuando nosotros pasamos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, encontramos que el Señor Jesús habla de este mandamiento. El Señor un día, y habló varias veces de esto, pero ese día un escriba llega y entonces habla con el Señor. Y el Señor, el escriba le habla de cuál es, estoy hablando de Marcos capítulo 12, 29 a 31, cuál es el mayor de los mandamientos. Y el Señor le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Eso quiere decir, ámalo con todo lo que eres y como eres. Ámalo. Ámalo intensamente. Tu corazón tiene que estar envuelto, tu mente tiene que estar envuelta, tu alma tiene que estar envuelta, tus fuerzas tienen que estar envueltas. Tu corazón totalmente a amar, dispuesto a amar, mostrando que sí amas a Dios porque sabes quién es Dios. El hecho de conocer a Dios te mueve a amarlo. Volvemos a la misma ecuación. Así que el Señor dice esto, y escucha, le dice, y el segundo mandamiento es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos, dijo el Señor. Amarás al Señor tu Dios, porque de Él aprendemos a amar. Y al sabernos amados, aceptados por Dios, devolvemos con amor, libremente, espontáneamente, voluntariamente, con gratitud, devolvemos a Dios que Él nos ame a pesar de nosotros ofenderlo continuamente, a pesar de nosotros pecar continuamente. Y dice la palabra, y Cristo dice, y el otro, el segundo, es semejante a este. Está diciendo, el peso del primero te va a llevar al peso del segundo. Debes saber que amar a tu prójimo como a ti mismo es un mandamiento superior. ¿Y qué es lo que Cristo está diciendo con esto? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, no hay otro mandamiento mayor que estos dos. Porque Cristo está diciendo que cuando amamos así, cuando amamos a Dios con toda el alma, toda la mente, todo el corazón, todas las fuerzas, cuando amamos integralmente a Dios, cuando amamos íntegramente a Dios, cuando amamos a Dios sin falsedad, cuando entendemos quién es Dios, entonces esto nos lleva a tener a Dios en primer lugar y saber que nadie puede ocupar su trono, que nuestro corazón fue hecho, fuimos hechos por Él para que Él nos llenara, para entender la grandeza de que Él es quien es, cómo es, eterno, todopoderoso, único, verdadero, Dios de amor, Dios de misericordia, Dios de compasión, y al entender quién es Dios, volcarnos a mostrarle nuestro amor. Y ese amor nos lleva a tener a Dios en el primer lugar, a entender que nadie puede tener dioses diferentes, hechos por la imaginación, por el arte, como decía Pablo a los atenienses. Hacer otras cosas o decir que otras cosas son dioses es una falsedad. Cuando no se ama a Dios, se tienen ídolos y muchas veces ocultos. En esta generación eso abunda, tener ídolos ocultos en nuestro interior, que son los que rigen nuestras vidas, que son los ídolos detrás de los cuales se esconden espíritus, que nos conducen, nos llevan, nos deforman, nos arrastran, nos lanzan al abismo. Así que Dios, el Señor Jesús, dice, amar a Dios así lleva a que tú obedezcas
todos los mandamientos que Dios habló en Éxodo 20 que tienen que ver con el hombre y su relación con Dios. Eso compendia. Amar a Dios de esa manera resume que no lo tomaremos en vano, su nombre en vano, que no tendremos otros dioses, que podremos servirle, amarle, adorarle. Todo lo que implica amar a Dios y tenerlo en primer lugar. Hago una pausa para entonces seguir diciendo qué significa, qué quiso Dios, el Señor Jesús, enseñarnos cuando dijo, y el segundo mandamiento es semejante a esto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora mismo regreso. Decíamos que el primer mandamiento mayor, decía el Señor, no había otro superior, es amar a Dios con todo el alma, el corazón, las fuerzas, la mente. Y decía el Señor de inmediato, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces preguntaba, y con esto terminó aquel segmento, ¿qué querías el Señor decir con esto? Amar al prójimo como a ti mismo, que tenía una altura tan marcada, que abarcaba tanto. ¿Qué quería el Señor decir? Bueno, así como el primer mandamiento, cada uno de los aspectos que el Señor dijo en Éxodo 20 acerca de la relación del hombre con Dios, se cumplen amando a Dios, así al amar al prójimo se cumplen otros mandamientos. Amar a Dios, amar al prójimo, va a provocar familias sanas. El respeto de los hijos a los padres y el buen trato de los padres a los hijos. El Señor habla de honrar los hijos a los padres. Los hijos aprenden a honrar a sus padres. Los hijos aprenden a respetar a sus padres. Los hijos aprenden a tenerlos en alta estima. En la manera en que los padres influencian, modelan, enseñan, aman, muestran respeto, están presentes. Y allí está el Señor diciendo, los hijos van a honrar a sus padres. Hijos que honran a sus padres es reflejo de que la familia está sana. Si nosotros le hiciéramos caso al Señor, ¿cuántas familias en el mundo que hoy están enfermas no hubieran llegado a esa condición? ¿Cuántas familias que van camino a una enfermedad mortal entre ellos, a un rompimiento, a una separación, no tendrían que estar viviendo esa experiencia? Amar a Dios nos enseña a amar al prójimo. Y es de esto que Cristo está hablando. Se cumple el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Próximo mandamiento que se cumple cuando nosotros amamos al prójimo. Nadie asesinaría al nacido y al que está por nacer, porque entiende la santidad y la dignidad de la vida. Cuando un ser humano entiende que esa vida que está dentro, está allí siendo guardada en ese cubículo preparado por Dios para esa criatura que está en gestación, se respetaría, no se eliminaría, se tendría pánico de hacerlo, porque solo nos inclinaríamos a proteger porque amamos, porque queremos preservar esa vida, porque sabemos que Dios puso en esa criatura que se está formando su imagen y su semejanza. Tampoco se asesinaría al niño, o al adulto, o al joven, o al anciano. No habría eutanasia, necesidad de hacerlo, porque respetaríamos, y respetaríamos porque amamos, y amamos porque Dios nos ha enseñado a amar. Próximo mandamiento que tiene que ver con el hombre y su relación con el hombre, allí estaría. Tercer mandamiento que tiene que ver con el hombre y su relación con el prójimo, no adulteraríamos. El adulterio no existiría porque nosotros al amar respetaríamos la compañera, el compañero,
el esposo compañero, la esposa compañera de ese ser humano, de él o ella. Y porque sabemos que Dios dice que ese hombre es para esa mujer para ese hombre, entonces no tocaríamos ese aspecto, porque no habría, como Dios enseña, no habría que robarle el compañero al otro, porque los deseos, las pasiones estarían sometidas a una obediencia que se expresa en amor. El amor a Dios, el amor al prójimo. Tampoco habría a nadie robando, y de hecho el adulterio es un robo. Pero ahora el Señor habla en los mandamientos, Éxodo 20, de los cuales Cristo habla cuando está conversando con este escriba. Ese no robar, no hurtar, no despojar al otro de su propiedad. Se respetaría que aquella persona ha invertido o le han regalado o ha adquirido. Aquello le pertenece, no pertenece al otro prójimo, sino que le pertenece a esa persona. Y respetaríamos al prójimo porque amamos y nos gozamos de que tenga aquello. No lo envidiamos. No queremos algo que no es nuestro, sino que conservamos con el prójimo su propiedad. No habría tampoco a nadie que se levantara contra su prójimo haciendo un falso testimonio. No habrían expedientes falsos. No habrían expedientes creados para dañar, para deshonrar, para vilipendiar, para menospreciar, para hacer daño al prójimo. Eso no existiría. Y si no existen esos expedientes, entonces poca gente será acusada de manera falsa. Habrá menos presos en las cárceles. Porque el hecho de reconocer que el prójimo merece ser bien tratado. ¿Recuerdan ustedes la lista de cosas que Dios dijo que eran expresión de amor? Cuando hablamos de Levítico capítulo 19, 18, el Señor decía, no jures falsamente, no des un falso testimonio, jures por eso. No levantes un chisme en contra de alguien que no ha hecho lo que no ha hecho. Así que Dios nos dice, amar es cumplir esto. Y se cumple, se obedece porque se ama. Es una deuda que tenemos con el prójimo y es un reflejo de obediencia y de amor a Dios cuando lo hacemos. Y dice el Señor, este mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo, también tiene que ver con el último de los mandamientos que Dios dio cuando habló de cómo debía ser el comportamiento del hombre con su prójimo. El último es no codiciarás nada de tu prójimo, nada. Tenga lo que él tenga, eso no debe ser codiciado. La codicia nos lleva siempre al desear lo que el otro tiene. No es envidia. La envidia es molestarse por lo que el otro tiene. Codicia es querer lo que el otro tiene, ir un paso más. Y por eso, porque se codicia, la persona refleja su descontento con lo que Dios le ha dado, con lo que tiene. El que codicia no está para nada contento con lo que tiene. Le molesta que tenga tan poco. Y aunque tenga mucho, y esto ocurre, aunque tenga mucho, sigue molestándole y sigue deseando lo que el otro tiene. Hay insatisfacción. Dije primero codicia. La codicia lleva al descontentamiento, a la insatisfacción y lleva a la amargura. Una persona codiciosa es una persona amargada, porque entiende que merece lo que el otro tiene. El Señor dijo, oye, cuando tú amas a tu prójimo, nada de eso va a ocurrir, porque tú vas a estar obedeciendo al amar, y al amar, el amar no permite que tú quieras despojar, que tú envidies, que tú levantes un falso testimonio, calumnies a alguien, no permite que codicies, no permites que seas un adúltero, porque tú estás amando y respetas a tus padres y quieres lo mejor para ellos. ¿Qué clase de mundo tendríamos si le hiciéramos caso a Dios? ¿Cuántas bendiciones estaríamos disfrutando
la bendición de la paz, la bendición del contentamiento, la bendición del agradecimiento a Dios, la bendición de practicar el amor, dar amor, bendecir a otros, acompañar a otros, ser solidarios con otros. ¡Qué diferencia! ¡Cuánta diferencia! Pero nos hemos negado a amar a Dios. Y todo nuestro problema, el problema de la humanidad y de tú y yo como personas, como individuos, es que nos negamos a amar a Dios. Hemos puesto nuestras vidas por encima de lo que Dios nos dice. Y esto ha traído un desbalance tan profundo que estamos viviendo un caos. Hoy se planea el mal. Hoy se preparan medicamentos para dañar. Hoy se alteran cosas que pertenecen al orden de Dios, a la creación de Dios, porque se quiere hacer daño. Hace mucho tiempo que esto está pasando. Esto no es de hoy. Estoy hablando de hoy por la actualidad. Hay personas que no duermen pensando cómo hacer daño a otros. Científicos que no duermen pensando cómo hacer daño a otros. Gobiernos que no duermen pensando cómo hacer daño a otros. Esto no es un invento. Ahí están los artículos, ahí se han hecho documentales. Esto tiene mucho tiempo porque alguien se despierta algún día y dice, pero ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Y a qué viene todo esto? Bueno, lo dice el Señor y de esta manera llegamos a Romanos, que es la porción que dije que hoy de la cual íbamos a tomar soluciones que Dios nos da. Fíjese en esa porción, el capítulo 13 dice, versículo 7, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada. Por favor, atender ahora. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Hacemos nuestra última pausa para regresar y concluir este estudio. Los versículos 7 y 8 de Romanos, capítulo 13, que acabo de leer en el segmento anterior, nos habla de deudas que tenemos que pagar, compromisos que tenemos que cumplir, compromisos que debemos honrar. Y la primera de esas clasificaciones tiene que ver con deudas materiales. Nos habla de pagar los impuestos, pagar los tributos. Está diciendo, tienes que pagar aquellas cosas que te son exigidas. Tienes que pagarlas, como Cristo le dijo aquel día a aquel grupo de fariseos que llegó preguntándole si debían pagar o no tributo al César. El Señor les dijo, ustedes tienen que darle a César lo que es de César, pero también tienen que pagarle a Dios lo que es de Dios. Dentro de esos pagos que tenemos que hacer a Dios, es esto que hemos estado diciendo, el nosotros volvernos a Dios, a buscar su amor, a aprender de Él, para nosotros poder darle a los demás, a todos nuestros prójimos, darles el amor que Dios dice, paga ese amor. Tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Así que primero están las deudas materiales. Esas casi siempre, la mayor parte de las personas las pagamos. Pero habla de otra deuda y dice, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Debes pagar la deuda del respeto, la deuda de la honra. ¿Y a qué se refiere el Señor? Ahora se está refiriendo a deudas inmateriales. Son deudas que tenemos que pagar en nuestra relación con los demás y tienen que ver con aquello que debe ser dado y es dado o debe ser dado porque es reconocido. Es reconocido, debe ser dado, porque alguien o personas, muchas personas,
tienen una forma de ser y de hacer, un comportamiento tan cercano a lo que Dios quiere, o simplemente porque Dios les ha dado ciertas tareas, ciertas funciones, ser padre, ser madre, ser abuelo, ser abuela, ser presidente, ser un funcionario, por las funciones que ameritan que ellos sean honrados. Dios dice, debes darle honra, respétalos, merecen eso. La persona que ha sido honrada y ha sido íntegra merece ser reconocida. La persona que ha sido buen padre, buena madre, merece ser reconocido. Hay muchas cosas en esta vida que hacen los seres humanos o hacemos los seres humanos que deben ser reconocidas. Dios dice, esa deuda inmaterial debes pagarla. En este estilo de vida que actualmente se vive, poca gente es reconocida, poca gente es honrada, gente que hace el bien, porque los que hacen el mal sí son bien reconocidos. Esos sí son famosos, esos sí son los que premian, los que se llevan muchos premios Nobel, muchas personas que son honradas, se les presenta como mecenas y grandes filántropos de este tiempo, son personas que no hacen el bien, pero son reconocidas como si fueran personas que deben ser honradas. Hemos invertido las cosas. Para Dios la honra tiene que ver con el carácter, tiene que ver con el carácter de aquel o de aquella o de aquellos que haciendo el bien deben ser modelo para su familia, para su vecindad, para su ciudad, para su nación. Eso dice el Señor, págalo. Al que respeto, al que honra, honra. Reconoce a tu prójimo por quien es, por cómo es, por lo que ha hecho, por lo que está haciendo, para que sea reconocido. Pero el versículo 8 dice, y aquí dice, no debáis a nadie nada. Vuelve Dios a recalcar, no toda deuda debe ser pagada. Pero ahora, esa frase, no debáis a nadie nada, es unida con esta, la 1, la digo como está. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Así que Dios nos está diciendo, hay otra deuda. Esta deuda es la deuda afectiva, la deuda del amor. No puedes dejar de amar. Es tu deber frente a tu relación interpersonal. Tienes que amar. Tú eres siempre deudor, deudora. Somos deudores, dice Dios. Y nuestra deuda debe ser pagada, nuestra cuota debe ser cumplida. El prójimo debe amar al prójimo. El prójimo dador tiene una deuda con el prójimo receptor. Él o ella tiene o tenemos una deuda con el prójimo que está, ese que es diferente a mí, pero que es igual a mí porque Dios lo creó, que tiene necesidad de amor y que Dios le dio capacidad de amar igualmente como a ti o como a mí. Dios está diciendo, ustedes tienen que dejar salir el amor no al estilo que ustedes lo han hecho, no como el mundo lo ha deformado, amor egoísta, amor egocéntrico, amor vanidoso, amor intolerante, etcétera, sino el amor que viene de Dios, quien nos creó. El amor que tuvo impacto en el ser humano el día que Dios sopló vida sobre esa persona. Eso que Dios despierta en nosotros, que necesitamos para vivir, que necesitamos para ser, que necesitamos para hacer, el amor. Amor a la manera de Dios, el amor de Dios en nosotros nos capacita para amarnos, repito, y amar a los demás. Y este es el amor al que dice Dios, paga tu deuda. Tú eres deudor, tú eres deudora, somos deudores. No podemos dejar de pagar esa deuda afectiva, esa deuda que viene del ágape de Dios, del amor perfecto de Dios. Y dice allí, porque el que ama, el que expresa amor, y Dios está allí hablando de la facultad que nos ha dado, el que ama al prójimo, el que deja brotar el amor, el que da a veces sin esperar y aún sin esperar,
ese amor que sale, que brota, porque Dios lo sanó, porque Dios lo llenó. Ese amor, dice aquí el Señor, porque el que ama al prójimo de esa manera ha cumplido la ley. Y volvemos al cuadro anterior. Ya Dios dijo lo que es amar y lo que es cumplir la ley. Amar a Dios y no tenemos dioses ajenos. Amar a Dios y respetamos y honramos a Dios. Y tenemos temor reverente ante Dios y reconocemos quién es Dios. Lo tenemos en el primer lugar de nuestras vidas. Amar al prójimo como a nosotros. Y entonces no hay celos, no hay contienda, no hay respeto, no hay carencia, no hay intolerancia, no hay todo lo malo que sale cuando el amor se enferma, cuando nuestro corazón se ha desfigurado, cuando el amor ha sufrido infarto masivo y por ahí andamos muertos creyendo que amamos. No amamos. Ni permitimos que nos amen como Dios quiere, ni amamos a los demás. La deuda, dice Dios, del amor es una deuda que tiene que ver con un deber establecido por Dios. Dice Cristo que amar así es cumplir la ley. Y lo repite aquí. El que ama a su prójimo cumple o ha cumplido la ley. Así que los 10 mandamientos tienen que ver con una manera de vivir. Es expresar el amor de Dios a nosotros, porque Dios es amor y el amor es de Él. Y siendo llenados por Él, expresar ese amor al prójimo, al que está al lado tuyo, familiar o no familiar, cercano o lejano, conocido o desconocido. Dios dice, tienes una deuda, tenemos una deuda. Tú y yo somos deudores y nuestra deuda es afectiva. Nuestra deuda se llama amor. Y cuando tú y yo no amamos al prójimo, ese receptor que debe recibir nuestro amor, no es motivado, su amor se apaga, su amor se enferma, responde mal, no entiende, no ha tenido esa inyección permanente del amor de todo el prójimo sobre él. Y al nosotros ser deudores y retener el amor, nos movemos en un campo de egoísmo y egocentrismo que desfalca el banco de amor que Dios ha puesto en nuestro interior. Queremos solo amor para nosotros, pero no sabemos amar. Si a cada uno de nosotros pagáramos nuestra deuda afectiva, todos fuéramos personas ricas, ricas en amor. A nadie le faltara amor. Y si a alguien le faltara, fuera suplido rápidamente por el caudal que viene de tantas vías que es inyectado a esa persona, que quizás papá no lo amó, mamá no lo amó, pero tiene amigos que lo aman, tiene a vecinos que lo aman, tiene a personas que ni conoce que lo aman. Esa capacidad de amar sana, esa capacidad de amar restaura, esa capacidad de amar enfoca, esa capacidad de amar nos hace ricos conforme a Dios. Y cuando esto pasa, cuando somos ricos, entonces la envidia, los celos, la intolerancia, el desamor, el repudio, los robos, el soborno, la inconformidad, el descontento, la amargura, la infidelidad, la autogratificación, el vivir para nosotros, no van a existir. Porque la riqueza del amor fortalecerá el amor, sanará el amor y nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros comportamientos, conductas y acciones empezarán a sanar. De Dios a nosotros, de nosotros a otros. Y el mundo no viviría la violencia, el despilfarro, la carencia de sentimientos genuinos, verdaderos y sanos. El mundo no viviría el descalabro, la aflicción, el tormento, la rasgadura permanente de hijos que sufren porque sus padres no los quieren, de padres que son abandonados por sus hijos. No habría asesinato en la familia porque pelearon por una herencia. No habría descontento. No habría mal humor en el tránsito.
nos sonreiríamos los unos a los otros, nos saludaríamos, no tendríamos miedo de que aquel se levante para hacernos daño. Cuando se ama conforme al amor de Dios, entonces se cumple 1 Corintios capítulo 13, que es una descripción y enumeración de lo que ocurre cuando nosotros decidimos amar a Dios y decidimos amarnos entre nosotros. Eso que se lee en tantas celebraciones cuando alguien se va, algunos se casan, si nosotros realmente lo oyéramos y lo practicáramos, qué diferente fuera todo. Qué diferente fuera la relación matrimonial, la relación padres, hijos, hijos entre sí. Qué diferente. Porque allí dice, el amor no tiene envidia. El amor no es celoso. El amor no se irrita. El amor no busca lo suyo. El amor no es jactancioso. El amor no hace nada indebido. No se goza con la injusticia, se goza con lo bueno. El amor no se envanece. Nos está diciendo, estas son enfermedades del amor. Pero cuando el amor real existe, entonces el amor florece. El amor cree. El amor espera. El amor tiene paciencia. El amor todo lo sufre. El amor lo soporta. El amor se revitaliza. El amor se recicla a sí mismo por medio del amor a Dios, a nosotros y de nosotros a los demás. Nuestras deudas de amor tienen que ser pagadas. Nuestras deudas de amor tienen que ser pagadas. Estamos sufriendo innecesariamente por nuestra falta de amor. Pagar nuestra deuda es empezar a ponernos en orden, porque ya Cristo pagó nuestra deuda ante Dios. Empieza a amar. Empieza a amar. Y todo se inicia con el encuentro con Dios para que aflore, fluya, salga, reciban otros el amor que hemos recibido. Por favor, piensa en esto. Escucha la invitación de Dios para tu vida en esta hora, para que de la amargura, del odio, de la envidia, de la codicia, de la maldad, de la violencia, todo esto sea quitado, arrancado, porque no es planta que Dios plantó, sino para que tú y yo recibamos el amor de Dios que nos permite amar. Dios te permita decirle al Señor, yo quiero ese amor. Recibe al Señor Jesús. Abre tu boca y tu corazón y eso vendrá, esa sanidad, ese amor vendrán a tu vida. Dios te bendiga grandemente.